un diálogo didáctico. Paola Félix, experta en estos asuntos de análisis de la violencia, negociaciones, todas esas cosas. Cuando Paola, desde el Estado o la estructuración misma de la sociedad en cuanto a la distribución de los recursos, cuando hay negación de justicia, de derechos, lo que llaman el pasivo judicial, cuando se prolonga, justicia retardada es justicia denegada. Esa amalgama de un espectro nocivo, ¿cómo podemos ayudar a desmontarla? Wow, es una pregunta muy compleja, Geomar, que creo que este programa debería de multiplicarse como por 15 o 20 para poder desmenuzar y traer hasta otros expertos del ámbito de la sociología, de la antropología, de la seguridad ciudadana, pero de manera muy, muy humilde, reconociendo todas las limitaciones que pudiera tener en tiempo y en otros elementos para darte una respuesta ideal. Yo pienso que muchas veces pensamos que la violencia solo es la violencia directa. Hay violencia directa, hay violencia cultural y violencia estructural. Y sutil. Claro, pero claro, la estructural y la cultural son bastante sutiles. ¿Cuál es la violencia que proyectan los noticieros? El ciudadano que le da una trompada a un policía, el policía que le da un tiro a un ciudadano, el ladrón que robó a un establecimiento comercial, el hombre que mató a su mujer o viceversa, pero resulta que todo esto es producto de eso mismo que tú dices. Busca de rating y monetización. Bueno, muchas veces eso es lo que buscan los medios, pero esa violencia que vemos es producto de la violencia cultural y de la violencia estructural. Entonces, ¿por dónde tendríamos que partir? Por tratar de erradicar esos elementos que promueven la violencia estructural y la violencia cultural. Por ejemplo, la violencia cultural, en el caso de la violencia de género, ¿cómo se manifiesta? Alguien que, bueno, usted sabe una frase que dice, que reza, que en pleito de marido y mujer, nadie se meta. Nadie se mete. Y en los talleres que yo doy, yo digo la frase y todo el mundo la sabe completar. Y resulta que esa cosmovisión de la violencia de pareja me hace a mí no reaccionar frente a un acto violento de un hombre que vea con una mujer, bueno, en pleito de marido y mujer, ¿y qué hago? Le doy la espalda. Hay un cuento muy famoso del profesor Juan Bosch, de esas obras clásicas de la literatura dominicana, que se llama precisamente La Mujer. La Mujer. Que comienza diciendo: la carretera está muerta, el sol la mató. Y describe una escena de una mujer aturdida por los golpes de su pareja. Sí. Llega un hombre, interviene en el conflicto, le da un golpe al hombre y la mujer se levanta y en vez de tratar de mediar o de ayudar al que la defendió, le da al hombre que le quitó la fiera que le estaba golpeando. Pero bueno. Porque es que la violencia permea tanto en la psiquis de quien es violentado, que es capaz de hacer eso. A veces no es capaz de salvarse a sí mismo, ni de huir de su predador, porque ese círculo de la violencia lo mantiene preso. Pero yo te decía, Geomar, esa violencia y quien ve eso y no actúa, precisamente se debe a esa violencia cultural, donde a través de frases populares, por poner algo muy simple, se normaliza la violencia. Para eso de la violencia cultural, ¿qué hay? Educación, Geomar. Cómo ir a las escuelas, a las universidades, a los barrios, educando sobre qué es la violencia, cómo prevenirla, cómo se manifiesta. Violencia estructural, desigualdad social. Cuando tú tienes un joven de un barrio popular que no ha tenido la oportunidad de educarse con una educación de calidad, de tener un trabajo digno, de tener un salario digno, a quien tal vez su madre murió a manos de su padre, sin tener justicia, o tal vez a quien su madre murió sin poder tener un tratamiento adecuado para una enfermedad tan sencilla como la diabetes, porque aquí lamentablemente el acceso a la salud a veces es un privilegio. Entonces, tú tienes un joven que sale de ese lugar y que termina siendo el que ejerce la violencia directa contra el ciudadano robándole un celular. Por poner un ejemplo, demasiados jóvenes de escasos recursos
son ejemplo hoy de progreso, de seriedad, de integridad. Pero te estoy diciendo que hay elementos que hacen que ciertos jóvenes o adultos salgan a ejercer la violencia directa. Si tuviéramos un país donde todo el mundo tuviera las oportunidades de vivir en un lugar digno, salud digna, educación digna, empleo digno, yo pienso que en gran medida se reduciría esa violencia directa de la que padecen entonces quienes tienen un poquito más. Vamos a escuchar, o sea que es algo, es monumental tratar de erradicar esta violencia. Otra pregunta que tiene mi compañera Elimar García. Adelante, Elimar. Adelante, Elimar. ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones profesionales y personales a lo largo de su carrera, de su trayecto? Qué lindo, wow, es que son muchas. Mira, estar aquí contigo hoy es una gran satisfacción. Poder ir a los colegios, a las escuelas, pero yo creo, hay una historia que a mí, siempre que la cuento me pone a llorar, ojalá que ahora no me toque llorar de nuevo, pero es como de esas semillas que tú dices, lo que yo hago vale la pena. Me tocó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el marco de un diplomado, dar un pequeño taller, fue como de 4 horas, de manejo de conflictos. Y había un señor contemporáneo más o menos con usted que al finalizar el taller se puso de pie y me dijo, maestra, gracias. Durante todos estos años yo he estado equivocado. Digo yo, ¿y cómo así, caballero? Me dice, sí. Mi hija mayor se enamoró de un hombre que a mí no me agradaba y me dejó los estudios. Y hace 6 años que yo no le hablo. Pero hoy yo me di cuenta con este taller, oiga, Geomar, con este taller que yo he estado equivocado y ahora yo voy a buscar a mi hija y le voy a pedir perdón. Y de eso pasaron 2 meses y en Navidad de ese año yo recibí un mensaje, maestra, aquí estoy con mi hija, usted es parte de mi familia. Qué bueno. Eso, o sea, ese tipo de cosas Sí, porque hay que son las que a mí me aceptar. llenan, o sea, transformar la vida de la gente, que la gente diga, me llevo mejor con mi pareja, que me he encontrado estudiantes hasta en los bancos, en una fila, maestra, me llevo mejor con mi esposo, maestra, pude mejorar mi relación con mi hermano que tenía 3 años que no hablaba con él. Esas son las cosas que me hacen a mí continuar y ser plena. Hay que aprender a aceptar las diferencias, las formas. Cada uno Sí. tiene su manera y hasta Es así. biológicamente. Yo le enseñaba a mis hijos y a unos amigos, y hasta en una foto la coloqué en una de mis cuentas de redes sociales, una mano de plátano, que eran 5 plátanos y habían 4 verdes y 1 maduro. ¿Cómo es posible que una misma mano de plátano, o sea, están vinculados muy estrechamente de un mismo racimo y de una misma composición, digamos, de eso que llamamos mano de plátano, porque tiene Claro, 5. correcto. ¿Cómo es posible que había 1 maduro y 4 verdes? Cuando estaban todos en el mismo ambiente, que pudieron haberse madurado juntos o quedarse verdes todos. Geomar, es que precisamente el conflicto, digamos que el mejor caldo de cultivo para un conflicto es el hecho de que todos somos diferentes. Ni los 5 dedos de las manos se parecen y todas las huellas dactilares de cada uno son distintas. Partiendo de que somos distintos, precisamente por eso existe la posibilidad de tener un conflicto hasta con quien tú más amas. El Estado Dominicano tiene estructuras bien definidas en todos los ámbitos de la vida para manejo de conflicto. Cada ministerio tiene, así como existe una entidad o un órgano interno que se encarga de garantizar el debido proceso para compras y ese tipo de cosas, también para manejo de conflictos. Mira, Geomar, de verdad que yo lo que he visto es que en general quienes tratan con las herramientas que tienen de manejar los conflictos en las instituciones privadas y públicas es recursos humanos. Y ellas hacen lo mejor que pueden, digo ellas porque la mayoría son chicas, pero ellas y ellos hacen lo mejor que pueden, pero están sobrecargadas de trabajo. Y a decir verdad, según lo que yo he notado en las empresas donde voy a dar el servicio de mediación, es que la gente prefiere que venga un tercero de fuera a resolver entre 2 colaboradores, porque esos colaboradores tienen el temor de ser tan francos y tan honestos como les permite el espacio de mediación con alguien de recursos humanos que fue el que te puso ahí y es el mismo que te puede sacar. O sea, y a veces no sienten que puede haber tanta imparcialidad
si lo maneja alguien internamente. Pero si lo hay, me encantaría que hubieran más espacios de diálogo donde personas neutrales e imparciales, internas o externas, pudieran hacerlo. El ambiente laboral de cero conflictos no, porque habrá siempre diferencias. Imposible tener cero conflictos. Pero por lo menos ambientes amigables, donde haya respeto, que la jerarquía no sea un argumento para atropellar y avasallar al que está por debajo de mí, porque yo soy el jefe. Ahora se habla de colaboradores, de liderazgo, talento humano, todo eso. Veo en empresas que incluso se reconocen y se miden los estándares de la calidad de eficiencia del servicio al público, pero también cómo ve los empleados, cómo se sienten para poder permanecer, y el tiempo que duran en la empresa muchas veces quizá es un síntoma de que las cosas andan bien ahí, que todo el mundo se ha quedado años y años trabajando satisfecho. Hay empresas con un excelente clima laboral, y yo pienso que si algo ayuda al clima laboral es que precisamente la gente tenga oportunidades de dirimir sus conflictos de manera sana, porque siempre van a haber conflictos interdepartamentales, entre jefes y colaboradores, entre iguales, que bien puede ser, como me ha tocado mediar, 2 directores o 2 operarios de la línea más simple de la empresa, en caso de ser una empresa de manufactura. O sea que yo veo vital, hay una figura que es la figura del ombudsman o ombudsperson, que, el por defensor ejemplo, del pueblo. Sí, en este caso el defensor del pueblo aquí, pero a nivel internacional, Coca-Cola, por ponerte un nombre de múltiples empresas, tienen ombudsman, y el ombudsman es una persona que está preparada y calificada para resolver conflictos de manera discreta a lo interno de la organización, y es una persona que opera de manera independiente, no se reporta a nadie más que directamente a la más alta cabeza de la institución, y ayuda a que los colaboradores puedan resolver conflictos y diferencias de manera discreta. Está también la figura del mediador o del conciliador. O sea que las empresas y las organizaciones tienen la posibilidad de generar ese espacio y de que ahí haya una persona interna o externa que ayude a las personas. La gobernanza de empresas, donde existen consejos, y a veces uno dice, oh, pero mira, no pusieron al hijo del dueño como cabeza, pusieron a un experto que trabaja ahí durante mucho tiempo, se formó, tiene las capacidades, las actitudes y la aptitud, y nombraron a eso. ¿Eso envía un buen mensaje? Yo pienso que sí, porque significa que la empresa de alguna manera está colocando, asumiendo que así sea, a la persona más calificada. Porque una de las situaciones que puede crear declive económico en una empresa es dejar al hijo de la cabeza o a la hija de la cabeza por ser hijo y no por tener el talento. Ahora, si ese hijo o hija se formó y tiene el talento, ¿por qué no darle la oportunidad? Pero si tú lo que buscas es la continuidad de tu empresa a lo largo de los años, que generalmente no pasan de una tercera generación, la gran parte de las empresas familiares, pues yo pienso que tomar decisiones acertadas, como colocar a alguien que aunque no sea familia, tiene las competencias, hasta que un familiar las pueda tener y sustituir a esa, por ejemplo, sería un gran paso. Brevemente, Paola, el sexo, el género, hombre, mujer, ¿cuál de los dos tiene más capacidad para mediación? Ambos. Conozco. Pues yo pensaba que la mujer tenía como mayor capacidad, por la misma naturaleza de comprensión, la maternidad, si es madre, y todo la carga que le ha puesto de manera natural la vida a la mujer. La vida le ha puesto a la mujer cargas naturales, pero también hay muchos que son roles y actitudes que se le han asignado por ser mujer. La mujer debe ser tierna, la mujer debe ser dulce, la mujer debe ser sumisa. Bueno, tú viste lo que se armó ahí cuando el pastor habló y dijo que los hogares de las mujeres exitosas, en fin, que de hecho me tocó que me entrevistaran justo después de él en el programa de Lizeth Selman. Dije yo, ay Dios mío, Señor. Mira, Geomar, yo pienso que hombres y mujeres tienen altas capacidades para ser excelentes mediadores. Todo depende de tu actitud, tu formación y tu inclinación a ello. Claro está. Bueno. O sea que yo ahí he visto de todo, ¿no? Bueno, hombres y mujeres somos igualmente capaces. La autoridad de tu experiencia, ¿verdad? Hay que darle paso a eso. Me traiciona el hecho de respeto tu percepción, ¿verdad? A mí me terminó de formar y me protegió mucho mi madre, una mujer viuda, nosotros hijos huérfanos de padre, y
pienso siempre como que la mujer es más, tiene más fuerza y más autoridad en cuanto a eso. Pero bien, qué buen diálogo, Paola, muchas gracias. El placer es mío, Geomar, de venir aquí. Me siento como en casa. Gracias a tu hija también por esas excelentes Elimar preguntas. García, sí, salió inteligente a su madre. No. Y su padre no fue que no puso nada, puso muchísimo. Bueno, señores, Cultura de Paz, Mediación. Así despedimos el programa. Influyentes con Geomar García. Hasta una próxima.